Si sois tan amables y dado que ahora sí que nos piden ser muy estrictos con el tiempo, os vais sentando, por favor, y así podremos empezar lo antes posible. Esta segunda parte la empezaremos porque además se tiene que marchar antes, entonces cualquier duda que tengáis de la charla de ahora del doctor Fernando Escalante del Hospital de León, que es un café con tomatólogo, se hará inmediatamente cuando él acabe porque se tendrá que ir a la estación a coger el tren. Es especialmente interesante lo que nos va a contar y yo creo que lo es para los enfermos, que siempre pensamos que a lo mejor demandábamos algo poco profesional y era tomarnos un café con nuestro oncólogo o con nuestro hematólogo. Y de pronto descubres que eso que tú echabas en falta y que tu médico decía que si lo hacía era poco profesional, lo de salir de la consulta para sentarse contigo, pues da la casualidad de que tú no pedías una marcianada, sino que existe, que se hace en León y que se va a hacer, si no me equivoco, en este hospital, en La Fe, que lo va a hacer el doctor Jaime Sanz del Servicio de Hematología, y se va a hacer también en el Hospital Dr. Peset. Me está diciendo Arturo que sí con la cabeza. Y decía Fernando, la consulta tiene un tiempo limitado y la mayoría de las personas llegan nerviosas y se bloquean. No preguntan o por miedo o por vergüenza o por ese bloqueo. Y de ahí la necesidad de activar ese café con tomatólogo que a continuación nos cuenta. Muchísimas gracias a Arturo por esta invitación, a Sleual. No es la primera vez que salgo tan lejos, pero sí para impulsar una idea que nace de la calle y nace de una persona. Va de persona en persona. La humanización no se puede entender sin las personas. Podemos involucrar a todos los servicios de hematología, farmacia, neonatología, radiología, industria farmacéutica, pero tiene que haber una persona involucrada en estos proyectos, una persona que se lo crea, una persona que pise la calle y una persona que sepa las necesidades. Todos hemos visto y todos sabemos que tarde o temprano vamos a tener una persona conocida, allegada, querida en esta situación. Para empezar, pues vamos a poner negro sobre blanco preguntas yo creo que con respuestas o sin respuestas. Y vamos a utilizar el naranja porque es, dentro del asociacionismo en hematología, es el color vigente, ¿no? El naranja. ¿Estamos hablando de enfermedades o estamos hablando de personas? Si tienes una pregunta en salud, ¿con quién hablas? ¿Quién te responde? Vale, ya tengo la respuesta. Dame un like. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo te lo ha dicho? Si esa respuesta genera dudas, ¿cuántas veces le puedo preguntar y a quién le puedo preguntar? Señores, el que siempre tiene respuestas a todas las preguntas, independientemente de las que quieras hacer. Si nosotros ponemos mieloma, pues tenemos ahí la primera opción, la segunda, la tercera. Si nosotros ponemos linfoma, anda, mira, Cuídate Plus. No os metáis en esta página, pero es la primera que sale. Leucemia, la primera, también, Cuídate Plus. No os metáis. Yo me he metido porque está puesto como que estoy metido. En realidad la he leído. No es que la haya puesto al azar, sino que me he metido y he leído la información que da. En donación de médula ósea va un poco mejor. Es la primera vez que una organización
o una sociedad científica en España sale en los 3 primeros puestos. La Sociedad Española de Hematología no está, la Asociación Española contra el Cáncer tampoco, la Sociedad de tampoco. No estamos. Y vosotros no vais a hacer el scroll, a bajar la pantalla para buscar la información que más os conviene. Vais a ir a las 3 primeras, a las 5 primeras, porque eso además está estudiado. No se avanza hacia la página, hacia la mejor página. Hemos perdido parte en este trasvase del siglo XVIII-XIX a la actualidad. Hemos perdido el poder de comunicarnos con las personas. Y esta es una excelente plataforma, con un excelente programa, con un abordaje multidisciplinar para hablar de eso. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo os comunicáis vosotros con vuestros médicos? Los cuidadores, pacientes, allegados. ¿Cómo os comunicáis? Tenemos un montón de herramientas, de plataformas. ¿Utilizamos todas esas plataformas para comunicarnos? ¿Las podemos usar? ¿Podemos usar la más fuerte, directa y que sabemos utilizar todos? De esa, ¿cuál creéis que es de todas esas? De todas las que aparecen ahí en la foto. Pues sí, el teléfono. El teléfono. Directo. Todo. Vamos a empezar una experiencia que se nos ocurrió de humanización por el pasillo, hablando con la jefa de microbiología. Un sistema de organización de pacientes y médicos, donde cada paciente hematológico, está por definir, tenga un responsable médico ineludible, que salga en todas las fichas, en todos los ordenadores, que si hay que comunicar algo a algún médico, se sepa a quién comunicárselo, no que queden en el limbo de la información. Y bueno, aprovecho para decir que todo esto sería imposible sin ALCLES. Este es el nuevo logotipo de ALCLES, es la Asociación de Pacientes de León, que han cambiado el logotipo y el lema, que antes era Asociación de Lucha contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre, y la han cambiado. Asociación Leonesa, ahora con todo lo que se está generando, esto es anterior, con las enfermedades de la sangre, no contra. No podemos evitar vivir con la enfermedad. Podemos enfadarnos, darle la espalda, abatirnos o ser positivos. Podemos ponernos en lugar del otro, hablando de empatía. Es muy difícil para mí. Como no sé si seguís Twitter, hay un nuevo ente dentro de Twitter que se llama Gerente y Medio, y dice: la empatía está sobrevalorada. Yo no sé si está sobrevalorada. Yo lo que sí entiendo es que lo importante es escuchar, ponerse en el lugar al otro. Yo no tengo ni idea cómo voy a reaccionar si me diagnostican un tumor. No lo sé. Sería irreal, sería, no sé, decir, es que me lo voy a tomar fenomenal. Conociéndome un poco, probablemente no. O sí. Sería imposible sin ALCLES. ALCLES al otro lado. Yo era asesor de ALCLES, de la Asociación de Pacientes y Cuidadores de León, y nunca teníamos tiempo. Siempre mensajes, mail, hasta que cambiaron de sede social. Y la sede social estaba al lado del colegio de mis hijos. Y mi hijo tenía una actividad de 5 a 6 de la tarde los miércoles, y dije, por la calle, hablando con ellos, oye, ¿y si nos reunimos y contestamos dudas alrededor de un café? En la sede. Bueno, lo intentamos hace 3 años de esto. Es una mesa con café, con té, con lo que quieras, o con nada, con confianza para hablar de los problemas médicos sin que sea una segunda opinión. Eso se quedó claro y es una recomendación para el futuro. No son unas mesas donde vayamos a una segunda opinión. Si quieres una segunda opinión, concertamos una cita en el hospital.
Lo bueno que tiene es que es fuera del hospital, fuera del ámbito inhóspito del hospital para el paciente. Y se generan dudas, preguntas, vacunas, viajes, medicaciones, cuidadores, la carga no solo emocional, sino también económica, que ya se ha hablado aquí, laboral, se habla de la muerte, se habla de la vida, se habla de los nietos. ¿No sabéis la importancia que tienen los nietos para el paciente? El nieto es un estímulo impresionante. Ojalá fuera yo un buen médico, pero sé que para ser un buen médico hay que ser un médico bueno. Esto no me lo he inventado yo. En la tierra de moros o cristianos y moros, porque empiezan antes con los cristianos, esto es una secuencia de Ben-Hur, hoy que vamos de película, donde pues al leproso dentro del cristianismo no se le echa de lado, o eso es lo que se pretende. Después otra cosa es lo que se haga. Y los moros, en el arte musulmán de la curación, esto dice Averroes: haz que mis pacientes tengan confianza y aleja a los charlatanes, ahora se llamarían bulos, fake news. Dame la fuerza, voluntad y ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. ¿Por qué? Para mí, no, para el que está enfrente. Esto me lo dijo cuando yo hice la residencia en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, y nos tocó hacer una revisión de residentes a 2 o 3 personas. Y hablamos, en aquel tiempo, hace 20 años, de que desgraciadamente había muy poquitas cosas que hacer, sobre todo con las personas mayores. Ahora los paradigmas han cambiado, no han cambiado de 20 años, es que han cambiado de hace 2 años en muchas de las enfermedades. Y nos dijo esto: mira, cuando yo sea mayor y tenga un síndrome mielodisplásico, es lo que significa SMD, que nosotros utilizamos muchas siglas, que es otra de las cosas que tenemos que mejorar. Quiero que me tratéis con cariño. Esto estamos. Y no depende solo de aptitudes de lo que sabemos, sino la actitud. Tratar a las personas como nos gustarían. En eso sí nos podemos poner en el otro lado, como nos gustaría que nos trataran. No por estar enfermos, sino por ser personas. Y alrededor, un montón de personas sufriendo con las necesidades, las carencias del enfermo. Esto habría sido imposible, o hubiese sido difícil, o nos hubiésemos cansado si hubiésemos tenido que protocolizarlo, sinceramente. Si hubiésemos tenido que pedir permiso a las gerencias, direcciones, etcétera, etcétera. Pero ya está hecho, se puede hacer. Coger el modelo. Identificar a la persona que pueda estar al otro lado. Usar a esa persona, porque esa persona, aunque os parezca mentira, va a estar eternamente agradecidos con la invitación que les hagáis. Porque va a mejorar su calidad de todo, de asistencia médica y como persona. No tiene ningún secreto. Pones la mesa, la gente, antes de Navidades, pues ya sabéis que en Navidades esto es una plataforma inmensa de azúcares. Pues había un brazo de gitano, había... Bueno. ¿Por qué? Porque la gente quiere compartir y comparte alrededor del café. Después te vas metiendo de una cosa que parece sencilla, pero y de lo sencillo que es profundamente, llega profundamente al corazón de todos los que lo hacemos. Pues se hace en más sitios. De hecho, el café tabú ese que está ahí abajo, hay una asociación de pacientes que va a hacer un café tabú hablando de sexo y cronicidad aquí en Valencia el próximo viernes, por si queréis. Después de empezar en León, se está haciendo en Salamanca, se ha hecho alguna experiencia en Segovia, he ido a Madrid, ahora vengo aquí. La semana que viene es importantísimo, yo se lo he dicho a Guillermo,
El Grupo Español del Síndrome Mielodisplásico, como grupo, dentro de todo esto, este conjunto que llamamos España, va a organizar un café práctico con pacientes en Madrid. Esto, que parece, dice, bueno, a ver cómo funciona, esto tiene una importancia capital, porque en un programa científico han metido una jornada, un sitio donde se puede hablar entre pacientes sin esta distancia, Pilar, sin esta distancia, entre pacientes y profesionales. Yo no me dedico al síndrome mielodisplásico, pero los pacientes no son islas y las necesidades de uno se parecen a las de otro, aunque personalizar no es el objetivo del café, es aunar y poner en contacto pacientes, familiares y después pacientes expertos que ha salido aquí. El asociacionismo yo creo que es muy importante dentro de todos nosotros. Esto ya se ha comentado. España, por mucho que digamos, es un gran país para envejecer y está envejeciendo a pasos agigantados. Esto que pongo aquí es en la esquina del 25. Lo comentaba con Javier de la Rubia, que ha venido a comer. Javier de la Rubia ya sabéis que es el jefe de servicio de hematología del doctor Peset, y que nos conocemos hace un montón de tiempo porque nos dedicamos a mieloma los dos desde hace mucho tiempo. Y decían, no, nosotros tenemos una población envejecida. No, envejecida es la nuestra. Vosotros estáis en clarito. Tenemos que aprender, tenemos que dar oportunidades y hacerlo bien. Aunque ojalá podamos envejecer y envejecer bien, porque es algo que ojalá nos toque porque es universal, irreversible, heterogéneo. Esta señora decía que ni el machismo ni la edad frenaron la ilusión por investigar. Pau Casals, que era un violonchelista, a los 90 años seguía practicando. Dice, porque es que yo creo que estoy mejorando. Es una situación inestable, vulnerable, y tenemos que ayudarles a bailar en el hospital, en ese ambiente inhóspito. Y con los escalones que queramos. Esto me lo trae un paciente con Revlimid para decirme, me he tomado el Revlimid, mire, y me lo he tomado bien, y va tachando cuando lo está tomando, y me lo lleva siempre, para que la adhesión al tratamiento. ¿Le voy a decir que utilice una aplicación? Pues no, esto es imposible. Ir al mar. Yo no soy esa persona, no soy ese, le pongo el café y el café vino al mar. Y esto que estamos hablando, que es teoría, es una exigencia para cierto grupo de pacientes. Esta es una aplicación que se estaba utilizando en pacientes con cáncer de mama, donde los pacientes y familiares contactan directamente a través de la aplicación con su servicio sanitario. Y si hay algún dato de alarma, les va a saltar un dato de alarma. Si no hay ningún dato de alarma, se les va a comunicar al día siguiente. Nosotros hemos empezado con esta aplicación en pacientes con mieloma el mes pasado, después de 1 año y medio de trabas burocráticas, ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Creemos que para el paciente que quiere más, hay que ofrecerle ese más, hay que ofrecerle esa información, hay que ofrecerle aplicaciones, redes sociales, hay que escucharles, hay que decirles, hablarles, contarles, hacerles partícipes de la decisión, sin echarles la carga de la decisión. Eso es complicado, pero es decir, podemos tratarte con A, B, C, pero no le podemos decir, es que usted eligió eso. No, tienes que orientarle, tienes que asesorarle, tienes que informarle. Y esto no es otra cosa que un voluntariado. Winnie the Pooh no es que fuera coleccionando los tarros, se los iba comiendo. Y yo no es que coleccione tazas de café, me las bebo. Y esto es todo. Muchas gracias por haber acudido. Y una cosa, espero que vuestra experiencia aquí en la FE, en el PESET, merezca la pena. Intentarlo, mantener la ilusión y la esperanza, poner toda la ilusión y en el servicio de farmacia y en todo lo que hagáis, porque eso es muy importante, desde la persona. Como ya hemos dicho, y dado que Fernando no se podrá quedar a la parte de preguntas finales, si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento.
Como se dice, ahora o nunca. No hay preguntas. Pues sí. De vacaciones, en verano, cada 2 o 3 semanas. En León lo hago normalmente yo. Otra cosa importante, enfermería. Enfermería cada vez está implicada más en el café y está yendo a los cafés. Otros compañeros han ido al café. Y enfermería es una piedra angular en el servicio al paciente, ¿vale? Y está involucrada en los últimos meses. Nosotros lo hacemos cada 2 o 3 semanas y soy yo el responsable. En Salamanca, por ejemplo, lo hacen con una cadencia, lo hacen cada semana, pero van rotando, van siendo distintos profesionales los que lo están haciendo. ¿Ventajas de una cosa y de otra? Que lo hacen una vez a la semana. ¿Es bueno? Sí. ¿Que hay más voces? También. Hacerla a la misma persona, la ventaja que tiene es la confianza que generas en las mesas. Generas una confianza donde una pregunta que no respondes en una tarde, la respondes la vez siguiente si esa persona ha vuelto a acudir. Y se habla de todo, es decir, se habla de todo. La confianza genera muchos temas. Entonces, independientemente de cómo lo hagáis, hacedlo. Cambiando con la misma persona, identificar a esa persona que sienta más esa necesidad. Que siempre la hay, por circunstancias personales, todos tenemos circunstancias personales, ¿no? Y necesidades y carencias dentro de este gran sistema sanitario, pero carente en este asunto, ¿no? Identificar a esa persona, involucrarla, que no desespere, que aunque haya días de 8 o 10 personas, responder, aunque sea solo una pregunta o 2 preguntas, ya te ha hecho que esa tarde sea buena, sea memorable, ¿no? No por ti, que también, porque eso llega, sino por al paciente al que has ayudado, ¿no? Sí. Una última pregunta. Nosotros habíamos pensado que fuesen pues unos 15 pacientes los que participaran en este café con el hematólogo. Tú durante la comida me has comentado que vosotros erais, me ha sorprendido, ¿no? 20, 25 o incluso más. Es que me parecía mucho porque yo pensaba que el ambiente más íntimo que diera lugar a ese tipo de confianza o de lugar que no fuera... Los días que menos son 20. Los días que más hemos tenido 30 y pico. Nosotros, por lo menos, la idea que tenemos es empezar con menos pacientes, a ver cómo es el resultado, no sé. Quizá también tengamos posibilidad de estar en Valencia, creo que nos dará lugar a varias sesiones. Lo que pasa es que si restringes, evitas que esa persona pueda volver en el futuro. No sé si me explico. Si dice 15 personas, números clausus. No que se enfaden, simplemente, si quieres dar servicio, no es tan agobiante, ¿eh? No es tan agobiante porque se respetan, ¿no? Y después hay otra, porque no todo el mundo quiere hablar. Tienes que respetar el silencio, tienes que respetar el que pregunta, tienes que respetar opiniones, tienes que respetar, sobre todo, la base es el respeto. Y si no sabes algo, yo, por ejemplo, pues ya te contestaré, me lo reviso, no sé, cosas de fisioterapia, de mesoterapia, bueno, esas cosas, ¿no? Cosas que no sabes. El respeto, involucrarles y que el paciente, dentro del asociacionismo es muy importante, o yo creo que es importante, se ha hablado aquí, del paciente experto. Tener pacientes expertos en esas mesas que sean capaces de atraer a nuevos pacientes. Los nuevos pacientes se van diagnosticando cada X tiempo y pueden acceder a esa información y se pueden repetir preguntas que se han hecho hace un año o 3 meses. Nadie le va a decir nada, ¿no? Entonces, restringir, yo no soy restrictivo en ese sentido. Si hay mucha gente, se intenta facilitar la conversación, que no se crucen. Es 1 hora, tampoco da mucho más. Y cuando termina esa hora, se quedan en la mesa. Yo me tengo que ir, pero ellos se quedan y comparten. No sé, eso es otra manera de verlo. No sé, empezad y ir viendo cómo funciona. Ya te contaremos. No hay, yo creo que no hay reglas.
No hay reglas. Yo sí que quería añadir, porque el otro día tuve una charla muy larga con Fernando, algún aspecto del que él no ha hablado por la premura de tiempo y que me parece interesante. Él decía que a medida que cumple años le resulta más duro diagnosticar. De hecho, el jefe de anatomía patológica de este hospital, que es el doctor Vera y que es amigo mío, me dice que cada vez que diagnostica mira la edad de la persona a la que diagnostica el tumor, porque ahí va toda una vida que se paraliza en ese momento y que eso no deja de impactarte, ¿no? Y entonces, a colación de eso, también decía Fernando que cuando le contestas a un paciente, cuando tiene una duda en un momento de urgencia, y él decía, siempre hay que contestar lo antes posible, es decir, o sea, todos entendemos que los médicos tienen vida propia, pero los médicos han de entender que un paciente angustiado en una puerta de urgencias no es la mejor solución. Y por esa plataforma que hablaba de cáncer de mama, creo recordar que me comentaste que mejoraba el pronóstico de las pacientes, que la había mejorado en un 20%, con lo cual estamos hablando de unas cifras muy significativas, ¿no? A través de ese trasvase de información, de evitar y que por otra parte, y no sé si ahora queda algún gestor de hospital en esta sala, pero que por otra parte también desatasca los servicios de urgencia, es decir, cuanto mejor se atiende a los pacientes, menos atenciones en urgencias hay, por otra parte, ¿no? Y ahora a continuación Ramón Freixes, que ha hablado al principio de estas jornadas, nos va a contar qué es el modelo AE dentro de la humanización. Muchas gracias. ¿Pones la presentación? Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería daros la enhorabuena por este pedazo de jornada y de meses que habéis organizado y sobre todo los ponentes y a la FEI en concreto por las iniciativas que estáis teniendo. Yo creo que es casi mejor que me siente porque poco voy a buscar. No sé, a lo mejor voy a contar una cosa que es cómo medir, ¿no? Que es lo importante de ver si las cosas que seguro que son buenas funcionan o no funcionan, ¿no? Y de esto es un poco de lo que se trata. Ah, perdón. Es esta, ¿verdad? Sí, aquí me meto. Es que soy un poco hiperactivo y me muevo bastante. ¿Perdón? Ah, esta. No, da igual, no, me quedo aquí, ¿no? Vale, y es un poco de lo que se trata mi presentación y en lo que consiste el modelo AE, que no es más que el modelo afectivo-efectivo, ¿no? Yo quería empezar. Y bueno, y anticipo también que he quitado todos los vídeos que tenía porque ante la FE Productions que he visto que tenéis aquí como empresa, pues he estado tan cohibido que digo, no pongo ni un vídeo aquí porque voy a quedar fatal. Por lo tanto, pues bueno, por lo menos ganamos tiempo. En esta línea, un poco lo que quería yo hacer para empezar era decir, oye, como una industria farmacéutica, con lo que os he contado un poco, la frialdad de los datos que os he contado a lo mejor, de sostenibilidad, de retorno de la inversión, del coste, etcétera, etcétera, como ahora empiezas a hablar de humanización y afectividad, ¿no? Y esto es un poco pues lo que quiero hacer a modo de introducción. Estos somos nosotros. Pertenecemos al grupo Johnson & Johnson y nosotros trabajamos en la parte farma, que sería el tercer sector, no el tercer sector como se conoce en lo que es la sociedad, sino sería uno de los tres sectores de la compañía que a lo mejor pues no es tan conocido, a lo mejor sí por los que están en la primera fila, pero a lo mejor no por los que estáis en la fila de atrás. Es más conocido seguro el sector consumo con el frenador, el Johnson's Baby, Neutrogena y tal. El segundo estaría todo lo que son aparatos de electromedicina y el tercero sería pues todo lo que es farma y básicamente nosotros nos dedicamos a enfermedades graves y de alto impacto como son los cánceres de la sangre que hoy están aquí representados, ¿no? Cuando entramos en la compañía, a todos nos ponen delante un librito y lo vemos, siendo religioso o no, porque te pone credo de Johnson & Johnson, ¿no? Y ya entras y dices, joder, entra aquí en una secta. Y básicamente al final simplemente es un código de conducta, de comportamiento y de compromiso que tú adquieres cuando entras en la compañía. Y básicamente pues lo que analiza y lo que te dice para qué estás tú aquí y en qué tienes que ocupar del tiempo, cómo lo tienes que enfocar y cuáles son tus objetivos. Yo lo resumo en dos con el permiso de los hermanos Johnson. Siempre digo esto y nunca me han dicho que no, porque como están muertos, pues yo sigo adelante. Pero básicamente lo resumo en dos frases. Nuestro compromiso con la innovación, con la investigación para mejorar la salud de los pacientes
pero no menos importante nuestro compromiso con la innovación para mejorar la vida de las personas. Porque si mejoras la salud y estropeas la vida, estés haciendo un pan como unas tortas. En cuanto a la primera, pues básicamente se trata de lo que he comentado un poco yo, pues intentar investigar, intentar mejorar y atraer la mejor innovación y, bueno, pues si la suerte, la serendipity o el azar o el buen hacer, pues al final haga que tengamos innovaciones mejores que lo que hay, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que estamos hoy más en la segunda frase, ¿no?, de cómo trabajar para mejorar no solo la salud, sino la vida de la persona, que aquí ha salido hoy muy a menudo, ¿no? Y básicamente desarrollamos diferentes proyectos de sensibilización, de prevención, antiestigma, de awareness de la enfermedad y tal, pero el paradigma de todo esto, y aquí ha salido mucho este nombre, incluso estaba aquí su viuda esta mañana, el paradigma un poco de donde nace todo esto de nuestro trabajo en el modelo afectivo efectivo es lo que creamos en el año 2013, justo el año y después de morir Albert Jové, en el que nos hizo una cesión de su legado. En el 2013, él murió en el noviembre del 2013 y en el 2013 ya con su permiso empezamos a trabajar. Es lo que llamamos y formamos el Foro Premios Albert Jové. Y la primera edición la tuvimos en el año 2014. El objetivo básicamente era crear un think tank, un foro de intercambio de conocimiento entre todos los agentes sanitarios, profesionales sanitarios, clínicos, médicos, farmacéuticos, enfermeras, enfermeros. Hablábamos de universidad, autoridades sanitarias, hablábamos también de periodistas, hablamos de pacientes en primera persona, de asociaciones de pacientes, y lo que hicimos fue pues lanzarnos a ver cómo podíamos ayudarnos entre todos a mejorar nuestro sistema de salud que hemos comentado desde esta tarde y cómo mejorar incluso sus resultados en salud, que es un poco a lo que vamos, ¿no? Creamos el primer foro y después del primer foro, que nos lanzamos ahí a la audiencia pues a camisa descubierta, les preguntamos en qué queréis que trabajemos. Y lo primero que nos dijeron fue trabajar en humanización y también nos dijeron trabajar en formación en salud. Lo de la humanización desde el año 2013, que se hablaba poco, pues ya nos pareció difícil, pero el tema de la formación en salud, que ellos se referían a todo el itinerario desde la infancia hasta incluso la universidad, pues pensábamos que era Champions League, lo dejamos para una segunda fase y les puedo decir que sí que estamos trabajando en ello porque va a ir muy relacionado con lo que queremos conseguir con la humanización, es que el paciente sea más autónomo y tiene que ser más autónomo solo si está informado y está formado. Aquí se está, y muy brevemente os comento cómo estamos trabajando, aquí no se trata de añadir una asignatura de salud, ni en la universidad ni en el colegio, sino intentar integrar temas importantes que implican a la vida de la persona en las asignaturas que ya hay. Y os pongo un ejemplo muy breve. En vez de hacer una pregunta o poner un problema de matemáticas diciendo que tarda un tren si sale hoy de Valencia y tiene que ir a Barcelona y tantos kilómetros, y gracias a Dios ahora va un poquito más rápido que iba antes, porque no decimos cuánto peso aumentaría un niño si ingiere tantas calorías, gasta tantas durante tanto tiempo. A eso me refiero. En la asignatura de inglés exactamente igual, en geografía exactamente igual, y eso estamos trabajando con diferentes editoriales para ver cómo se trabaja en esto, ¿no? Pero bueno, esto de la humanización a mí me dio que pensar, como les he comentado antes, yo soy valenciano, y me acordaba de mi padre, y no sé si me han oído esta experiencia, pero me acuerdo mucho porque me hizo mucha gracia, ¿no? Yo, bueno, ya saben que soy valenciano, mi padre también era valenciano, era químico y le gustaba mucho el comportamiento humano, pero no le gustaba nada ir de compras. Y un día estaba yo en casa y me dice, Ramón, me tienes que acompañar al Corte Inglés. Digo, ¿al Corte Inglés? Pero si a ti no te gusta ir de compras. Y digo, no, me tienes que acompañar porque nos vamos a ir a investigar. Digo, ¿investigar al Corte Inglés? Dice, sí, cógete una libretita y un bolígrafo y vamos a meternos en el ascensor del Corte Inglés y vamos a contar las veces que cuando entra una persona en el Corte Inglés en el ascensor, momento ascensor, un sitio cerrado, mucha gente, paquetes, dice algo, y las veces que una persona cuando sale del ascensor del Corte Inglés, pues también más paquetes, carritos, niños, tal, dice algo. Total, que estuvimos ahí, me dije, en 2 horas venimos. Total, nos encontramos a las 2 horas
Y hicimos nuestras cuentas, hay que hacer la media porque no es lo mismo oportunidades, deportes, jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes cuánta gente decía algo, aunque fuera mu, cuando entraba en el ascensor del Corte Inglés? ¿Alguien se atreve a decir algún dato? Tres de cada 10 decían algo. 3 de cada 10. Y al salir mejoraba un poco el dato, subía mucho en deportes subía mucho, y subía a 6 de cada 10, o sea, se duplicaba. Es decir, que al final el contacto también es un tema muy interesante. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, efectivamente, si en la vida real, en el que no hay vulnerabilidad, las personas somos así de frías, y muchas veces lo tomamos en cuenta y decimos, joder, tú, pues estaba ahí, es como si hubiera estado en el desierto, ¿no? En la España despoblada, y estaba en el Corte Inglés, ¿no? ¿Qué de importante será si esto pasa en un entorno de vulnerabilidad después de un diagnóstico de una enfermedad grave, etcétera, etcétera? Y además le dimos un par de vueltas y dijimos, y además efectivamente, es decir, es que hemos asistido a un desarrollo de la tecnología y de la sanidad espectacular. Y quizá la parte más humanística ha quedado en segundo plano. Los que somos más mayores de aquí, igual los más jóvenes no os acordáis, había una revista de humanidades que se llamaba Jano y que desapareció. Y nadie la echó en falta. Y nadie la echó en falta. Pasó a ser digital y ahora no es, yo creo que no es ni digital. No existe, ¿no? Por lo tanto, hemos perdido eso. Bueno, hemos ganado otras cosas, pero yo creo que tampoco es tarde y es momento un poco de recuperarlas, ¿no? También, lógicamente, el tema del envejecimiento, la cronicidad, pues lógicamente nos tiene que ayudar a que el afecto, el cariño, pues tiene que ser importante, ¿no? Además, yo pongo aquí esto lo de la otra economía porque, a ver, el mundo se mueve por intereses económicos y tienen unas reglas del mercado, pero esas reglas del mercado y los intereses económicos no explican cómo los hombres funcionamos por dentro, o las personas. Por lo tanto, yo creo que es el momento de hablar también de esa otra economía. En este sentido, después de trabajar mucho y de ver lo que había afuera, pues pensamos que podía ser interesante trabajar en un modelo con método y pues empezamos a ver cómo le llamábamos y cómo le definíamos y al final la conclusión es que creíamos que podíamos llamarlo el modelo afectivo-efectivo porque teníamos claro que lo afectivo es efectivo y además multiplica la efectividad. Y luego vino la época de la definición y mucho de esto que pone aquí en esta definición del modelo afectivo-efectivo se ha dicho hoy, o sea, no estoy aportando nada nuevo, aquí lo que estoy un poco es dándole método y organizándolo, no método. Y básicamente se basa en 4 conceptos. El primero es, lógicamente, y esto es legado de Albert Jobel, que no solo es importante curar, sino también es importante cuidar. El segundo es que esto tiene que ser basado en evidencia científica. Y aquí tuvimos la suerte, cuando empezamos en este proyecto, de cruzarnos con Ángel Carracedo Ancho. No sé si alguno lo conoce, que es un genetista bastante importante, bueno, sí, efectivamente, de Santiago. Y le preguntábamos sobre el tema pues, de la base genética o la base científica, en principio, de la efectividad. Y dice, no, Ramón, es que hay base científica de la afectividad. Y entonces me dice, hay un estudio publicado en Nature que lo que hace es que cuando nace un grupo de ratas, las separan en 2, la camada la separan en 2 grupos, las siguieron durante unos años y lo que ven, cuando hacen un análisis genético de los 2 grupos, es que aquellas que estaban en contacto con la madre, porque unas las dejan con la madre y a otras las separan de la madre, es decir, con el afecto, con el cariño, tenían menos enfermedades, desarrollaban menos tumores y vivían más que las otras que no estaban en contacto con el cariño. Y cuando se hace el análisis genético, lo que se ve es que las que estaban en contacto con el cariño tenían los genes metilados, es decir, que el grupo metilo protege frente a agentes externos. Lo que yo le pregunté, claro, ahí un poco de desconocimiento, un poco de pavo y tal, le dije, bueno, ¿y sabemos si un beso metila más que un abrazo o un abrazo metila más que un beso o algo más y tal? No sé, para darnos cariño y cuando más cariño, pues más sanos estaremos. No dice, no, ahí todavía no hemos llegado a eso. Este sería el ecosistema del modelo y, como veis, están todos los agentes sanitarios alrededor, la definición, los valores del legado de Albert y está rotando o se desarrolla a través de 10 palancas movilizadoras. Y cada una de esas palancas movilizadoras tiene una serie de acciones que afectan de manera diferente o implican de manera diferente a los diferentes agentes sanitarios. Y esta sería, por ejemplo,
pues un poco la representación. Veis aquí las 10, básicamente están muy en línea de lo que hoy se ha comentado y cada una de ellas funciona de la siguiente manera. Si vemos, por ejemplo, nos centramos en una que creo que es muy importante, que es la bidireccional o la relación bidireccional médico-paciente, pues al final vemos que estas serían toda una serie de acciones a implementar y cómo estarían implicados cada uno de los agentes sanitarios, es decir, incluso nosotros como industria, profesionales sanitarios, universidades, periodistas, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Si vamos a otra que también ha salido mucho hoy, que es el kit de la cuestión y una de las claves del futuro y yo creo que ya del presente, que es cómo hacer humano, cómo mantener una asistencia, una atención afectiva en un mundo cada vez más tecnológico, pues exactamente igual. Pues tendríamos, esto es una parte porque no me cabía en la diapo, pero es más larga, pero aquí veríais toda una serie de acciones a implementar. Si prefieres, porque si no al girar... Vale. Pues toda una serie de acciones a implementar y cómo afecta a cada uno de ellos. Bien, nosotros siempre habíamos dicho que esto era un modelo dinámico, es decir, que prácticamente cuando lo acabamos al día siguiente ya estaba obsoleto y había que actualizarlo porque tenemos un buzón de sugerencias y nos van incluyendo y haciendo pues más aportaciones y lo que vimos que era un principio que no era en fin, ¿no? Teníamos el qué, pero desde el año pasado ya pensamos en que había que hablar del cómo lo íbamos a implementar este modelo. En principio era autoevaluativo, era un checklist, era cualitativo, pero ahora lo que queremos hacerlo ya es cuantitativo. Y lo evolucionamos, también hicimos una revisión a nivel internacional de todo lo que había por ahí, ¿no? Y la idea era un poco con qué método podíamos integrar algo de lo que aquí también se ha hablado mucho, que es cómo integrar la voz, no solo del paciente, sino la voz de la persona. Porque lo que tenemos claro, y también se ha dicho aquí hasta la saciedad, es que la persona tiene que ser responsable, en primer lugar y en último lugar, de su salud. Y tiene que pasar de ser pintado a pintarse él mismo y pintar su futuro. Por lo tanto, está muy bien esto de la humanización, está muy bien esto del afecto, pero esto a cada uno de nosotros, porque ser paciente, como decía Albert, es cuestión de tiempo, también nos tiene que llenar de responsabilidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque ya lo estamos empezando a trabajar. En principio estamos hablando del modelo conceptual, como os decía, que era la primera parte. Esta sería la integración de cómo integrar la voz del paciente, que hay una guía práctica, y de esa guía práctica lo que estamos empezando a pilotarla y cómo implementarla en diferentes organizaciones. Y breve inciso. Lo que está claro es que tenemos excelentes profesionales, tenemos excelentes hospitales, pero al final la excelencia verdadera solo se consigue si hay una complicidad con el cliente del hospital y de la organización, que es el paciente. Y por eso se ha hablado también aquí mucho de que la satisfacción, la experiencia del paciente es la que nos tiene que guiar a desarrollarle eso que se llaman los pathways, las rutas de eficiencia, las trayectorias de eficiencia de los pacientes. Porque, y aquí me vuelvo un poco más mercantilista, ¿no? En un futuro, y si queremos seguir siendo sostenibles, no se va a poder gestionar el sistema tal y como se está gestionando ahora. Se gestionará por valor y se pagará y se asignará presupuestos por el valor que tú aportas a tu sociedad. Eso ya nos lo están haciendo a nosotros como industria farmacéutica, porque prácticamente todos los fármacos que salen ahora de alto impacto, al final lo que se nos pide es un pago por resultados. Tú me puedes decir, Misa, que lo haces muy bien y que este fármaco es muy bueno, pero yo lo que quiero ver en la vida real con mis pacientes, que son los que yo pago, ¿no? ¿Qué resultado está teniendo? Entonces, si tú estás satisfecho, contento y seguro de los resultados de tu intervención, no vas a tener ningún problema de decir, adelante. Y esto es el futuro y por dónde va. Y si no tenemos un colaborador como el paciente, autónomo, que nos ayude a todo esto y que diga que verdaderamente lo que hacemos tiene valor, pues seguramente no estaremos en primera fila, sino por lo menos estaremos en segunda. ¿Qué beneficios tiene la involucración tanto para el sistema, para los profesionales como para los pacientes? Pues yo creo que tampoco es cuestión de profundizar en ello porque lo tenemos todo claro, pero básicamente tiene grandes ventajas tanto a individuo, profesional, a organización y el sistema, básicamente por eficiencia y aprendizaje y sobre todo áreas de mejora e innovación. Herramientas, muchísimas, a nivel
más micro, a nivel individuo profesional, pues hay un montón de las que hoy, por ejemplo, pues ha comentado alguna, ¿no? Aquí la que podemos resaltar que se trabaja mucho es el método Stanford, que es el de pares, que hay, bueno, que estaríamos hablando casi como un café. Lo que pasa es que es de 1 con 1 en enfermedades graves, en el momento del diagnóstico. Se ha trabajado mucho en VIH, por ejemplo, y se trabaja también mucho en oncología. Se trabajó mucho en infecciosas en su día, sobre todo en hepatitis C, bastante, ¿no? Luego, a nivel meso, a nivel más organización, pues tenemos también diferentes metodologías, diferentes herramientas, están todas en el libro. Veis que vuelve a salir en los PROMs y los PREMs, que también ha salido hoy, pero es que a nivel meso tenemos otras como el Design Thinking, que también lo ha comentado Susana antes, o a nivel macro, que vuelve a salir los PROMs y los PREMs. Entonces, nosotros, como esto lo teníamos que pilotar y queríamos implementar el modelo teórico, incluyendo la voz del paciente, del cómo, y además en la vida real, es decir, en un servicio, ya lo estamos empezando a hacer, al final lo que hemos decidido es trabajar en rutas de eficiencia, en pathways, basándonos en los PROMs y en los PREMs. Las ventajas, pues no hace falta tampoco insistir, ¿no? Pero al final involucrar al paciente en la toma de decisiones va a mejorar todo. Su relación con el profesional, la satisfacción del profesional, va a mejorar y va a disminuir el tiempo hasta el diagnóstico, va a mejorar y disminuir el tiempo hasta el primer tratamiento. ¿Y qué es un pathway, ¿no? Esta palabra que ahora ya hablamos de stakeholder, hablamos de ruta de eficiencia o trayectoria del paciente. Pues básicamente simplemente es, después de un trabajo previo multidisciplinar con todos los implicados, pues es un plan de cuidados interdisciplinar basado en la evidencia y estandarizado, básicamente. Lo que hace es identificar posibles intervenciones que pueden ser áreas de mejora en base a los requerimientos de los pacientes. Y lo que te dice es, según la tipología del paciente que tienes que estratificar, y hay una metodología para ello, qué tienes que hacer, quién lo tiene que hacer del servicio, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Ventajas de esta metodología frente a otras. La ventaja es que el proceso de evaluación y mejora es continuo, es decir, no tienes que esperarte a acabar la intervención o hacer la intervención para mirar cuál es el resultado. Porque puedes ir haciendo cortes periódicos e ir implementando y mejorando las cosas, pues a lo mejor cada semana, cada 15 días, y no tienes que esperarte a ver los resultados en salud. Y esa es la ventaja que tienen un poco los PREMs. Y luego, lógicamente, pues al final todo tiene que estar orientado hacia, pues lógicamente, los resultados en salud del paciente. Los PROMs, pues básicamente, muy rápidamente. Pues bueno, los PROMs básicamente son el estado de salud funcional, que lo que te dice es, bueno, identifica los síntomas, mejora el manejo clínico y te ayuda a la personalización por el paciente. A nivel organización, pues lógicamente la ventaja que tienes es que evalúas el impacto, porque aquí lo importante es medir. Estamos haciendo muchas cosas, pero lo que tenemos que ver es qué sirve, qué no sirve, qué sirve más, qué sirve mejor y en qué puedo mejorarla. Y sobre todo lo que promueve es la innovación, que creo que es lo más importante. Y a nivel de PREMs estamos hablando de experiencia del paciente, pero no estamos hablando de encuestas de satisfacción, que es un poco lo fácil y lo que muchas veces hacemos para salir de cuenta. Estamos hablando de una metodología muy, muy, muy específica para poder sacar diferentes experiencias de gestión y, sobre todo, identificar áreas de mejora. ¿Cómo más o menos podría ser el procedimiento? Y voy acabando porque no sé cómo voy de tiempo. Pues básicamente lo que tenemos es cuál es el pathway clínico actual, que lo vamos a definir. Hemos hecho un 360 grados con el equipo gestor, los profesionales y los pacientes, diferentes metodologías, aquí está muy simplificado. Nos han salido una serie de prioridades o una serie de intervenciones y todas las intervenciones lo que nos llevarían es a el pathway o la ruta de eficiencia ideal. Pero uno de los problemas es que si somos demasiado ambiciosos, al final podemos caer en la excelencia o en la ineficiencia de la excelencia. Y una de las metodologías que sirve para esto, lo que te lleva es a la selección de cuáles serían las 4 prioridades o las 5 prioridades que te impactarían más en el cambio de la experiencia del paciente y los resultados en salud. Por eso pone que al final sería definir el pathway aspiracional, pero lo que tendrías que ponerte como primer objetivo y ver y ir analizando si lo consigues o no, cuáles serían las intervenciones clínicas y organizativas que te permitan evaluar mejor esa atención al paciente y los resultados y conformarte con ello. Acabas con ellas, las tienes, estás satisfecho, vuelves a otras.
Pero el peligro aquí es intentar ir con 30, 40 prioridades porque eso es básicamente inmanejable, ¿no? Bueno, y aquí como conclusión, para acabar, yo creo que esto, y se ha visto a lo largo de la tarde, está ya encima de la mesa, este trabajo de las rutas de eficiencia, de humanización, de la afectividad, del trabajo por la mejora del paciente, el paciente en el centro, la persona en el centro, con el paciente siempre. Lo que pasa es que tenemos que elevarlo entre todos, pues esto es un trabajo de todos, a nivel política sanitaria, porque si no lo haremos nosotros, pero será difícil que eso vaya escalado y venga desde arriba, y entonces dificulta mucho más la interpretación, ¿no? Está claro que integrar la voz del paciente dentro va a tener beneficios seguro para todos y va a ser eficiente. Las herramientas las tenemos. Yo os he puesto aquí los pathways basados en los PROMs y en los PREMs, pero hay otras y a lo mejor en otros servicios, en otras organizaciones es mejor aplicar otras, ¿no? Pero lógicamente aquí lo que tenemos, voy a insistir, es pues arremangarnos todos y ver cómo nos podemos ayudar, porque al final el sistema pues es de todos, ¿no? Y yo ya para acabar, pues nosotros cumplimos este año el foro, cumplimos el año pasado 5 años. El que la tarta sea de chocolate no es baladí, es que yo soy un adicto al chocolate, aunque me han dicho que no diga adicto, me han dicho que diga adherente, adherente. Está claro que el chocolate, si es bueno, no engorda. De momento yo no estoy cogiendo kilos y llevo toda mi vida pues comiendo chocolate, pero tiene una serie de ingredientes como el triptófano, la fructofuranosa y muchos más, que es un gran estabilizador del humor. Y al final yo creo que para esto, para este tipo de cosas, para cambiar, para innovar, pues tener un buen humor y estar equilibrado es importante. Por lo tanto, yo pues les aconsejo en momentos críticos o cuando quieran empezar a hacer algo, a innovar o a hablar con alguien para convencerle, pues grandes dosis de chocolate. Y que muchas gracias. Hablaba Ramón del pago por valor y efectivamente, si no estoy confundida, ya se está haciendo precisamente aquí y en el clínico con los tratamientos de la célula CAR-T, donde hay un sistema de cofinanciación y donde el sistema público de salud, si el tratamiento desgraciadamente no funciona al paciente, no paga nada, sino que lo asume todo la industria farmacéutica. Ahora vamos a continuar sobre otra pieza esencial en el proceso de la que ya había hablado el doctor Escalante, que es la enfermería. Y el título de la ponencia de Ramón Macián, que es enfermero de hematología de este hospital, es muy sugerente. No soy el de la G735, soy Javi. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la asociación el haberme dado la oportunidad de participar en las jornadas de hoy y, sobre todo, agradecer a todas las personas que me han ayudado y me han soportado a la hora de prepararla. Muchas gracias. Pues bien, nos dedicamos a una de las profesiones más importantes y gratificantes. Trabajamos cuidando a las personas y ayudándoles a recuperar esa salud y esa normalidad que por circunstancias de la vida ha quedado aparcada. ¿Pero a qué nos referimos cuando estamos hablando de cuidar? ¿Qué es lo que entendemos por salud? Ya que queremos humanizar todo eso, pues empecemos por ahí. Seguramente cuidar sea el concepto clave a la hora de definir nuestro trabajo, ya que todos nosotros, tanto enfermeros como médicos como auxiliares, basamos en mayor o menor medida nuestro trabajo en el arte de cuidar. Pues bien, vayamos al diccionario. Y según el diccionario, cuidar nos dice una primera acepción que es poner diligencia, atención a la hora de realizar una cosa. Hay otra que nos dice también que es discurrir y pensar. Pero la que más se adecúa a nuestro trabajo y al ámbito de la salud sería la segunda, en la que nos dice que es asistir, guardar, conservar, custodiar y mantener. Pues bien, cuidar es eso, consiste en ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas, ya sea cuando se enfrentan a situaciones de salud o desviación de esta. Y cuando decimos esto me refiero a que las vamos a atender cuando estén enfermas, ayudándoles a recuperar esa salud, pero también las vamos a atender cuando no lo estén, cuando estén con la salud buena y lo único que requieran de nosotros es información para tener esa salud a raya o incluso mejorarla. O simplemente llevando acciones para que en un futuro esa salud no se altere, lo que llamamos prevención de la enfermedad. Y ese concepto ha estado presente a lo largo de toda la historia, desde la Edad de Piedra, donde lo llevaban a cabo
las mujeres y los chamanes y tenían un carácter muchísimo más doméstico, también en la Edad Media, donde empezaron a llevarse a cabo en los sanatorios, en los conventos por parte de religiosos, y el carácter empieza a ser mucho más vocacional y compasivo, pero donde realmente tiene un cambio importante es en el siglo XVIII, con la aparición de Florence Nightingale y todas las teóricas de nuestra profesión que empiezan a darle importancia al método de cuidar con todas sus teorías, basándolas en los cuidados de las personas y sobre todo implementando nuevas actuaciones, como es el uso de la observación, el análisis de los datos, de todo lo que llevaban ellas a cabo y sobre todo de la estadística. Y entonces ahí va a coger un carácter muchísimo más profesional y científico. Y llegamos hasta nuestros días, donde el concepto de cuidar ha llegado a ser lo que es hoy. Y es un cuidado con una importantísima base científica y unos conocimientos muy amplios, no solo de la enfermedad, sino de todo lo que sucede alrededor de ella. En definitiva, nos da una visión mucho más global de la situación y nos hace prestar unos cuidados de muchísima más calidad. ¿Y salud? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de salud? Porque si la tenemos que recuperar, vamos a ver qué es lo que entendemos por salud. Pues bien, el concepto de salud también ha ido variando. En un principio, salud era un concepto en el que se pensaba que simplemente era la ausencia de la enfermedad y como tal, curando la enfermedad recuperábamos la salud y se acababa el problema. Pero no, hoy en día ya no es solo eso. Salud tiene otra cosa. Entran en juego otros factores iguales de importantes o más, no solo el componente biológico de la persona, sino que también entra el componente psicológico, lo que piensan, lo que sienten, su personalidad y sobre todo el componente social, las personas, los amigos, la familia. Según la salud y todos estos componentes que hemos dicho, la OMS nos dice que salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo es la ausencia de enfermedad. Aquí ya empiezan a aparecer los tres componentes que hemos dicho. Es un modelo más holístico e integral, en el que los tres componentes influyen a la hora de definir el estado de salud. No son independientes los unos de los otros. Todos se relacionan entre ellos e influyen entre unos a los otros, desde los factores biológicos, donde podemos ver que está la genética, las alteraciones estructurales por la enfermedad o simplemente biológicas, los factores psicológicos, los miedos, los sentimientos negativos, la propia personalidad de la persona que va a hacer que se adapte de una manera mejor o peor a todo este proceso y sobre todo los sociales, la familia, los amigos, el trabajo. Todos ellos han de ser tenidos en cuenta a la hora de definir el estado de salud porque nos van a hacer pasar por todo esto de una situación mejor o peor. De ahí la importancia de querer humanizar todo el proceso y la atención a las personas. Y cuando hablamos de ello nos referimos a una atención de la interacción de los cuidados a todos los niveles de la persona, una atención integral, donde no solo vamos a tener en cuenta los problemas biológicos de la persona derivados de la enfermedad, sino que también nos vamos a basar sobre todo en los valores del ser humano para poder darle una asistencia de calidad centrada en el individuo, a través de un vínculo con este emocional, psicológico, moral, lo que piensa, lo que siente, lo que necesita. Pues bien, si tenemos claro, llegamos a la palabra clave de hoy, humanización. ¿Qué es lo que entendemos por humanización? Humanización, según la RAE, nos dice que es hacer humano, afable o familiar a alguien o a algo. En principio parece sencillo, ¿no? Nosotros somos todos humanos, profesionales de la salud y sabemos lo que nos resulta familiar, lo que nos resulta afable. Ya tenemos el camino ganado, pero no es tan sencillo. Estamos hablando de hacer normal, agradable, familiar, una enfermedad grave. Un tratamiento que va a ser muy largo y duro, posibles complicaciones, el adaptarse a toda esa situación y a ese dolor de esa enfermedad, por no hablar de lo que va a implicar largos procesos de tratamiento en el hospital o en consultas externas. Y cuando nos referimos a ello, nos estamos hablando a una interacción de los cuidados a todos los niveles de la persona, una interacción integral, donde se va a tener en cuenta los problemas biológicos, pero también los valores del ser humano para darle esa asistencia que hemos dicho, lo que siente, lo que necesita. Pues bien, tenemos claro que tenemos que centrarnos en la persona, ¿no? Pues pongámonos en su lugar. Para cualquiera, una enfermedad como las que tratamos nosotros, ya sea leucemias, mielomas, supone una alteración muy importante en su forma de vida y va a alterar de una manera muy brusca tanto su entorno social como personal. Desde el momento del diagnóstico, pasando por las múltiples consultas, los ingresos con tratamiento. Todo este proceso va a llevar a la persona que le surjan unos sentimientos negativos, los cuales van a modificar cómo pase esa persona por todo este proceso y lo va a condicionar, dificultándolo o haciéndolo más fácil. No solo los tan temidos problemas físicos, como pueden ser los derivados de la enfermedad o del tratamiento, ya sea el dolor, las náuseas, el malestar general, la pérdida de la imagen corporal.
también va a haber que adaptarse a una vorágine de sentimientos que van a surgir a raíz del diagnóstico. El miedo a la enfermedad, ya que son enfermedades altamente asociadas al sufrimiento, a la muerte. La rabia es algo que muchas veces escuchamos nosotros en la planta. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Inseguridad, sobre todo, de no saber hacia dónde va a ir todo ni qué va a pasar en el día de mañana. Culpabilidad, también es algo que escuchamos mucho. ¿Qué he hecho yo en épocas anteriores con mi estilo de vida? ¿Me está pasando esto por algo que haya hecho él? Y sobre todo frustración e impotencia, de no poder dominar la situación y dejarse llevar. Y además tenemos que sumarle a todo esto sentimientos negativos por la ruptura con su estilo de vida. Trabajo, familia, amigos. Precisamente estos últimos, familia y amigos, van a ser súper importantes a la hora de que la persona pase por todo este proceso, ya que sobrellevan muchísimo mejor el dolor, el sufrimiento, la angustia cuando lo comparten con las personas que ellos quieren y con las de su círculo de confianza. En definitiva, va a ser todo una adaptación muy difícil por culpa de esa suma de sentimientos y de sensaciones que va a hacer que la persona, cada uno, lo pase de una manera diferente. ¿Y qué van a esperar todas estas personas de nosotros cuando se pongan en nuestras manos? ¿Qué expectativas tienen? Estas personas, cuando llegan a nosotros, llegan con una fragilidad emocional muy grande y lo único que quieren son dos cosas, como hemos dicho antes. La primera va a ser querer curarse y para ello nos van a demandar los mejores cuidados, los más profesionales, los más pertinentes. Pero además, una vez hayan recuperado esa salud física, lo que quieren es pasar por todo este recorrido de la mejor manera posible. Van a demandarnos el mejor de los tratos humanos, con el menor de los sufrimientos, donde se sientan ellos seguros y donde se sientan que se les respeta. Y además que se les comunica toda la información que necesitan, no solo la del proceso que están pasando, también van a pedirnos las expectativas de futuro que hay con su tratamiento, las alternativas para que sean ellos los que decidan, que tengan voz y voto como lo que son, el centro de todo. Y además de todo esto van a querer también pasar por este proceso de la manera más cómoda y agradable posible. Nos van a pedir ambientes confortables, tranquilos, intimidad, seguridad. En definitiva, todo lo que pediríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Evidentemente, aquí podemos ver que no hay nada de lo que estamos hablando. Aquí no hay seguridad, no hay intimidad, no hay respeto por la persona. No es esto lo que estamos buscando. Entonces, nuestra misión como profesionales, ¿cuál va a ser? Pues muy fácil. Nosotros como profesionales tenemos que llevar ese cuidado hasta las más altas cotas de calidad y haciéndolo con el nivel humano que se merece, sobre todo centrándonos en las personas para que cuando ellas regresen a sus casas después de ese tratamiento lo hagan con la mayor de las satisfacciones. Satisfacción no solo por ese tratamiento que ha sido el más seguro, el más adecuado, el más innovador, sino que también sea por el trato humano recibido, por la calidez, por la cercanía de las personas que les han atendido y, sobre todo, por la seguridad y la intimidad de los espacios que están ocupando durante el ingreso. Y ese trato humano lo vamos a llevar a cabo con el arma más potente que tenemos las personas cuando nos relacionamos, que es la comunicación. Una comunicación que ha de ser auténtica y sincera, no ha de ser forzada, no ha de ser con prisas. Sinceridad que además transmitiremos también nosotros con nuestra postura, nuestra imagen corporal, nuestro tono de voz. Hemos de ser cercanos, no hemos de rehuir del contacto físico. Un gesto, una caricia, cogerles de la mano, todo eso son gestos y acciones que van a hacer que las personas se abran a nosotros con muchísima más facilidad y se sientan mucho más seguras. Seguridad y seguridad que también transmitiremos con nuestro discurso. Ha de ser un discurso claro y fluido. No hemos de caer en tecnicismos, hemos de adecuar nuestro vocabulario al nivel intelectual de ellos para no crearles más incertidumbres y más miedos. Y sobre todo, hacerlas desde el respeto. Hemos de demostrarles que les tenemos atención, mirándoles a la cara cuando les hablamos, respetando sus silencios, atendiéndoles y, sobre todo, no juzgándoles. Hay que ser pacientes con ellos. Y además de esta comunicación, también tenemos que añadir a todo esto los valores necesarios que a nosotros como profesionales de la salud se nos presuponen, valores que no son innatos y que tenemos que trabajar en el día a día y potenciarlos. La empatía, o lo que es lo mismo, el saber ponernos en lugar del otro para poder saber lo que siente y poder ayudarle de la mejor de las maneras, la sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento que están pasando, la consideración, la comprensión, la sinceridad, hemos dicho, súper importante para crear ese vínculo con ellos y poder llegar con mejor facilidad. Sobre todo, implicación en el tratamiento con la persona y con los cuidados y, ante todo, respeto y aceptación por todo lo que piensan y lo que sienten. Y aquí, como podréis ver, hay un claro ejemplo de cómo llevar a cabo esa humanización centrada en las personas y no solo en la enfermedad, donde me gustaría resaltar el punto 6 y el punto 9. Hemos de saber relacionarnos con las personas y la manera más sencilla y más fácil a la hora de hacerlo es la alegría. Una sonrisa, eso es gratis.
Transmitir alegría a la hora de relacionarnos con las personas va a ser la manera más fácil de romper esa barrera con ella y llegar a ellos de una mejor manera. Y sobre todo, educación y respeto por la persona. Usemos las palabras mágicas, gracias, hola, adiós, por favor. Son tan sencillas de decir y transmiten tanto. En definitiva, como hemos ido viendo, el rasgo humanizador del curar y el cuidar nos va a llevar por obligación a hacer actuaciones en favor de la dignificación de la persona, haciéndola al centro de todo y sobre el cual va a girar. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Y en este sentido yo creo que hay 3 pilares fundamentales a la hora de abordar el cuidado de las personas. En primer lugar, la humanidad. Humanidad que va más allá de prestar una asistencia directa a esas necesidades físicas que surjan por la enfermedad. En segundo lugar, la calidad de nuestras actuaciones cara a dar seguridad a esas personas y a esa familia que está en nuestras manos. Y en tercer lugar, y ya por último, la influencia que vamos a tener nosotros en nuestra disciplina y haciendo saber llegar nuestro buen hacer al resto de profesionales para así enriquecer muchísimo más nuestra profesión. Y al hilo de esto último, lo de influenciar y llegar a los profesionales, me gustaría citar un refrán del refranero español que dice: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y es que es eso, la humanidad es cosa de todos. Pongamos todos nuestro granito de arena y hagamos del reto de la humanización de los cuidados una realidad. Muchas gracias. Yo, a medida que voy escuchando las ponencias, me doy cuenta que atinamos cuando los periodistas les decimos, y además alguna vez a título personal incluso a los gestores de Hacienda, se les ponen los pelos como escarpias porque dicen son 6.600 millones de euros al año, es la primera consellería en gasto y facturas de reconocimiento extrajudicial permanentemente durante el año que las tenemos que aprobar en el Pleno del Consell. Y entonces siempre les decimos, hombre, el primer derecho es el derecho a la vida. Y además, si gestionarais mejor en recursos humanos, probablemente habría menos gasto sanitario, habría menos asistencia a urgencias, habría menos consumo de medicamentos, porque no acaban de entender cómo hacer viable esto de la sanidad, ¿no? Entonces, yo estoy escuchando esta tarde y digo, ves, tenemos que insistir más todavía en esta labor pedagógica de que no lo vean un gasto, sino una inversión. Sí. Y ya para acabar, va a hablar la directora médica del Hospital Arnau de Vilanova. Ella, Cristina Ruiz, nos va a hablar de la implicación del paciente como parte del equipo y, por tanto, el necesario cambio de paradigma entre médico y paciente. Voy a ser muy breve, tranquilos. Es una paciencia infinita. ¿Tiene el adaptador y todo ya? Sí. Ah, ¿para VGA? Sí. Para VGA. Lo que quieran. A ver. Vale. No. Es que el nuestro... Esto es para DVI, simplemente. Tiene todo. Ah, sí. Vale. Pues conecto este. Hablábamos de hacer compatible la humanización, ahora hay que hacer compatible el sistema MAC con el sistema de la fe. Es que con lo moderno que es la fe, si yo lo hago en el Mac, el pen no lo lee. Ya lo he probado otras veces, así que es lo que hay. ¿Lo tienes aquí? Sí, a ver, para verlo. Es que ves, cambia hasta el formato y todo, es una cosa. Vale. Bueno, pues como os han dicho, mi nombre es Cristina Ruiz, voy a ser breve. Tenéis de verdad una paciencia infinita. Voy a resumir mucho porque muchas de las cosas que iba a decir, la ventaja de ser la última, a mí que me da mucha vergüenza hablar en público, es que hay menos gente, y la desventaja es que lo que voy a decir, la mayoría de las cosas se han dicho. ¿Vale? Entonces, lo primero que os quiero contar, que ya lo sabéis, es que la empatía consiste en la capacidad de estar presente. Y muchas veces lo reflejamos como tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro.
Yo, en cuanto a los familiares de pacientes y pacientes de los que estáis aquí, yo no puedo estar en vuestros zapatos porque mis zapatos son distintos, pero os quiero presentar mis zapatos. Mi zapato de la izquierda, el de la barba del gorro gris, se llama Luis. Luis ha sido mi primer ahijado, es el hijo de mi mejor amiga de la facultad y con 3 años le diagnosticaron todavía me emociono, una leucemia linfoblástica aguda. Fue un año complicado en el que lo único que pude hacer es estar a su lado, estar apoyando a su madre, mi amiga. Estuve en su primera punción, su primera quimioterapia intratecal y lo único que podía hacer era llamarle todos los días y preguntarle cómo iba todo. El otro zapato, el de mi derecha, es doble. Ese es mi padre con mi hijo. A mi padre le diagnosticaron un cáncer de próstata con metástasis avanzado, no quirúrgico, al mes de jubilarse. Y mi hijo, que es el que abraza en brazos, que tenía 2 añitos, 4 meses después le diagnosticaron de autismo. Quiero decir que tengo unos zapatos bien, ¿vale? Entonces mi hijo no hablaba y para mí, entre lo del diagnóstico de mi padre y mi hijo, para mí lo más importante era que mi hijo fuera capaz de decir abuelo y que mi padre lo oyera. Con el paso de los años, mi zapato a la izquierda, Luis, es campeón autonómico de vela, está en Escocia estudiando una carrera, tiene 19 años y después de una época muy dura, pues la verdad es que está fenomenal. Y en mi otro zapato, el de la derecha, mi padre falleció 5 años después del diagnóstico, cuando se le había dado 6 meses de vida, con una calidad de vida estupenda. Y bueno, un momentito. Y oyó a mi hijo llamarle abuelo. Mi hijo ahora tiene 16 años, sigue teniendo autismo, pero bueno, es un niño con es guapísimo, tiene una vida muy plena, es muy feliz, es muy autónomo y estoy encantada. Os contaba esto porque quería hablaros un poco es que lógicamente yo soy emotiva. Os quería hablar un poco, pues eso, muy resumidamente, hablar de los modelos, de cómo han ido evolucionando los modelos de relación entre el médico y el paciente. El primer modelo que teníamos es el modelo de gestión sanitaria del paternalismo, que era que el médico actuaba como la figura de un buen padre de familia, ¿vale? Y entonces el paciente tenía un rol absolutamente pasivo, era el receptor simplemente del tratamiento, el que hablaba era el médico, que estaba muy por encima de él, el foco estaba puesto en la enfermedad y como he dicho, el médico habla más que escucha. En teoría este modelo había desaparecido, pero es verdad que de las veces que yo acompañé a mi padre al urólogo, siempre tenía un urólogo que era el mismo y un día que fuimos no estaba ese urólogo y estaba otro. Y mi padre está muy preocupado porque había tenido una hipercolesterolemia toda la vida y le dijo al médico, le iban a poner quimioterapia y tal, le estaba explicando y dice, padre, bueno, ¿y para el colesterol no me vais a dar algo? Y el médico le miró y le dijo, ¿para qué? Muy fuerte, ¿vale? Pues ese era el modelo antiguo, pero aún hoy en día sigue perdurando. ¿Para qué? Yo, si quieres hundir a un paciente, vamos, lo mejor que puedes hacer. Posteriormente a esto, y aunque la frase de Hipócrates es de hace muchísimos años, te dice que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona, se empezó a hablar de modelo centrado en el paciente, en el que el paciente era el centro, pero todavía tenía poco que decir y se intentaba pues centralizar todo en él, todos los tratamientos, intentar que para él todo fuera más sencillo, pero se focalizaba simplemente en el paciente. Y posteriormente hemos llegado al modelo centrado en la persona, que no solo mide la enfermedad, sino todo lo que acompaña como persona a la enfermedad y todo lo que rodea a la propia persona, todo su entorno. Entonces, la atención centrada a las personas es la provisión de servicios sanitarios que es respetuosa con sus preferencias, sus necesidades y sus valores. Y además garantiza esta política se mantendrá a lo largo de todo el proceso. Hemos pasado ya a unos modelos de gestión clínica moderna que no os voy a desarrollar mucho. Los 4 pilares son Michael Porter, Shannon Brownie, Donald Berwick y Richard Bowner. Lo que vienen a decir es que hay que mejorar la calidad de la atención al paciente, hay que mejorar además lo que es la salud pública y todo esto hay que tener en cuenta que va asociado a unos costes, que no podemos derrochar en medicina y que tenemos que dar el mejor tratamiento basado en la mayor evidencia,
pero sin derrochar. Y todo eso teniendo en cuenta los valores del paciente. Se habla de la triple meta, que es lo que representa esto. En este momento empezamos a hablar de valor. Tenemos que diferenciar entre lo que es eficacia, eficiencia y efectividad. Eficacia se habla en situaciones ideales. Se refiere a qué hacer, simplemente hacer las cosas correctas. Eficacia. Cuando hablamos de eficiencia se refiere a hacer bien las cosas, es decir, cómo tenemos que hacer las cosas. Y ya hoy en día hablamos de efectividad y se refiere a hacer bien las cosas correctas, es decir, qué hacer y cómo hacerlo. Se sigue hablando otra vez de valor, que no hay más valor de la asistencia que el valor para el paciente, y este debe relacionarse con el coste. Por tanto, ¿qué es valor en salud? Significa tomar decisiones que brinden el mejor valor personal a los pacientes, maximicen el valor a nivel de la población, como os he dicho antes, y asegura la atención en la calidad durante todo el proceso sanitario. Es la percepción subjetiva de la efectividad. Hemos llegado al momento de los PREMs y los PROMs que todo el mundo ha nombrado, pero creo que la mayoría de gente no sabréis ni lo que es un PREM ni lo que es un PROM. Es algo muy sencillo, pero que creo que todos debemos saber. PREM es la experiencia que el paciente cuenta de su enfermedad, la experiencia objetiva. Recopila toda su experiencia durante todo el proceso de su enfermedad. Es decir, la calidad de las interacciones, pues simplemente si la habitación ha estado acogedora, si le han dejado dormir por la noche, si el médico ha sido amable, si le han explicado todos los procedimientos. Aunque es objetiva, nos debería permitir medir la diferencia entre un hospital y otro, pero realmente es muy complicado decir, pues a este hospital le pongo 75 puntos respecto a la atención que me ha dado y a este otro 100, con lo cual realmente no nos permite medir la asistencia. Y en cuanto a los PROMs, son los resultados. Cuando hablamos de outcomes, son los resultados. Y son los resultados contados por el paciente, no por el médico, sino por el paciente. Miden las percepciones de los pacientes en relación a su estado de salud. Se refiere a la efectividad del proceso. Si el otro era la sensación que tenía el paciente, aquí es la efectividad. Y pregunta sobre la calidad de vida general y funcional de todo el proceso. Es decir, cuando acabe el tratamiento, ¿conseguiré subir una escalera? ¿Conseguiré hacer la comida si soy una ama de casa y tengo 5 hijos que tengo que hacer la comida? ¿Estaré deprimido? Si vemos en el dibujo, diferenciamos. El PROM sería el cerdito, lo que es la efectividad, lo que es el coste, y el PREM sería la sensación del paciente. Hay otra cosa que es la satisfacción, que sí que nos mide la forma subjetiva, la percepción subjetiva del paciente. Es decir, bueno, malo, lo recomendaría. Con esto llegamos a la medicina basada en el valor, que es lo que se conoce como right care, que viene a decir lo que hemos dicho ahora, que la atención que aporta más beneficios que efectos no deseados, que tiene en cuenta las circunstancias de cada paciente. Por ejemplo, para la atención sanitaria, pues no es lo mismo alguien que viva en una ciudad, que viva cerca del hospital, que pueda recibir una quimioterapia cada 3 semanas, que tenga donde acudir, que alguien que vive a 100 kilómetros del hospital, que tiene que dejar a sus hijos, tiene que tener con quién dejarlos y tiene que su marido o su mujer, si la acompaña, tiene que darse donde dormir. Y se apoya en la mejor evidencia posible. Eso es muy importante. Hay que implicar a los pacientes en los procesos, potenciar las decisiones compartidas, que es de lo que se está hablando hoy aquí durante toda la tarde, medir los objetivos que realmente importan, investigar más la efectividad en el mundo real, fomentar la evaluación integral de todo el proceso y desechar las prácticas clínicas que son poco valiosas. Es decir, no nos olvidemos que tenemos que hacerlo todo esto según la medicina basada en la evidencia. Ya he hablado de los principios de Picker, no los voy a repetir, pero viene a decir lo mismo. Hay que respetar los valores, las necesidades del paciente, darles apoyo emocional, implicar a los familiares y conseguir la máxima accesibilidad. Una cosa que nos deberían enseñar a todo el personal sanitario es conjugar mejor los verbos escuchar, comprender y compartir, por encima de informar, formar y educar. La decisión compartida es la expresión humana de la atención solidaria y cuidadosa del paciente, en la que ambos protagonistas deberían llegar juntos a una resolución que debe tener sentido intelectual, emocional y práctico, que es lo que nos dice Víctor Montori. Es decir, las preferencias del paciente, la medicina basada en la evidencia y la experiencia del clínico se deben juntar en lo que conocemos como la decisión clínica compartida. Para acabar un poco con el tema de gestión, se está hablando mucho del ICHOM. Es posible que el personal médico sí que haya oído hablar de él, o el personal sanitario, pero el resto no.
Bueno, pues ese es el Consorcio Internacional para la Medida de los Resultados de Salud, que vuelve a incidir en lo que al paciente le interesa. Se realizan como unas escalas que se dividen en 3 tercios, que es el estado de salud, en cuanto a la cantidad y calidad de vida, el proceso de recuperación, los efectos a corto y largo plazo y el mantenimiento de la salud a largo plazo. Tenemos aquí 2 ejemplos. En teoría está hecho para 17 patologías o 17 grupos de enfermedades que se supone que corresponden al 70% de enfermedades que afectan a las personas. En teoría sí que había una para enfermedades hematológicas, sí que está en el índice, pero luego yo no lo he encontrado. Os pongo 2 ejemplos aquí que hay en castellano, que veis que se da importancia a cosas que probablemente los clínicos muchas veces no demos importancia. Y sobre todo, en la página de inicio te dice que muchas veces los clínicos, por ejemplo, en el cáncer de próstata, se piensa en términos de qué PSA tendrá, cuánto vivirá, pero no pensamos pues, si hay incontinencia urinaria, si tendrá una disfunción eréctil. Es decir, es un cambio de paradigma respecto a la importancia que tiene el paciente en lo que él quiere conseguir. Otro ejemplo que pongo, por ejemplo, Luis, mi pie izquierdo, uno de los tratamientos que le tuvieron que dar durante el proceso de su enfermedad le tenían que dar radioterapia. Era un niño de 3 años. Para sus padres, por ejemplo, era un problema importante pensar que de mayor podía quedarse estéril, por ejemplo, o que los huesos, que como está en fase de crecimiento, luego no pudiera crecer y tuviera una estatura muy bajita. Quiero decir, a nosotros como clínicos probablemente no nos damos cuenta de eso, pero para unos padres, para un paciente, es algo muy importante. A mí me sigue llamando muchísimo la atención hoy en día cuando oigo hablar del comité de tumores. El comité de tumores se ha reunido y cogen al enfermo y le sientan y dicen: nos hemos reunido el comité de tumores y hemos decidido que... Os reís, pero es así. Y hemos decidido que el tratamiento va a ser este. ¿No sería más lógico que el paciente pudiera acudir a su comité de tumores y que se le pudieran explicar los pros y los contras de cada cosa? Creo que el paciente tiene derecho a elegir. Con todo esto, lo que vemos es que ya no solo el entorno sanitario, ya no hablamos solo de entorno sanitario, sino sociosanitario. No es el paciente, no es la persona, es todo lo que tiene alrededor. La esfera social, la esfera mental, la esfera funcional y la esfera clínica. Influyen muchísimas cosas en las decisiones de una persona. Yo creo mucho en la medicina participativa, que los pacientes, familias, asociaciones que lo representan y profesionales de la salud, trabajando en sociedades activas a distintos niveles del sistema, para mejorar la salud y la atención médica. Cuando a mí me dijeron que mi hijo tenía autismo, mi marido es médico, yo soy médico, durante toda la carrera habíamos oído hablar cuatro frases sobre autismo. La sensación que tuve es de ser un marciano, porque a mi alrededor no había nadie que estuviera en la misma situación que yo. Nadie me podía entender, nadie podía ponerse en mis zapatos. Y poco a poco me fui encontrando gente que me fue ayudando. Reconozco que a lo largo de mi vida profesional todo esto me ha influido. Quiero decir, me ha enseñado como médico como nada en la vida, a ser mucho más humana. Y, por ejemplo, yo soy anestesista y cuando voy a dormir, ahora no duermo pacientes porque estoy de directora, pero cuando dormía pacientes, en vez de decirle, soy la doctora Ruiz, les decía, soy Cristina, soy su anestesista, soy la persona que va a cuidar de usted mientras está durmiendo. Son imprescindibles las asociaciones de pacientes, imprescindibles en el proceso de la enfermedad. Esto es una imagen real, es de un niño que tuvo una crisis de autismo, que se tiró al suelo y el policía se tiró a su lado. Muchas veces como pacientes o como familiares no necesitamos que nos digan, no te preocupes, va a ir todo bien, sino simplemente necesitas a alguien, no que te levante del suelo, sino alguien que se acueste a tu lado hasta que te puedas levantar. Yo antes digo que hubo mucha gente que me ayudó y ahora me dedico gran parte de mi vida a ayudar a las personas que lo necesitan dentro de lo que más conozco, que es el autismo. Simplemente es dar mi número de teléfono y decir que sepas que a cualquier hora del día o de la noche me puedes llamar, que cuando tú te alegres por un pequeño logro, que igual el resto de la gente no lo va a entender, yo lo voy a entender. Y cuando tú estés preocupada y quieras llorar y no tengas delante de quien llorar, basta con que me llames, porque yo te voy a entender. Si los médicos no ponemos de nuestra parte y empezamos a decirle al paciente todo lo que no puede hacer, a quitarle todo lo que le gusta para conseguir más años de vida, al final el paciente lo que va a coger es un bote de pintura y nos va a tachar. Así pues, tenemos que cambiar. Gracias.
Bueno, pues yo, como algunos que me conocéis y sabéis que soy muy impulsiva y si no lo digo voy a reventar, me vais a permitir 3 minutos porque va a colación de lo que decía Cristina y ya que nos estamos desnudando todos, a mí me impactó mucho. Yo decidí contar mi enfermedad una vez acabé el tratamiento y la conté porque además me lo pidió precisamente Paco Vera. Me dijo, yo creo que tú harás bien si lo cuentas porque has seguido trabajando en televisión durante el tratamiento de cáncer y eso puede ayudar a otras mujeres que en este momento estén ante un diagnóstico a decir, pues ella llevó una vida normal y se le veía un aspecto normal. Y he de decir que el mercado no está preparado para las enfermas de cáncer. Por ejemplo, yo durante unos meses no podía conducir por el tema del brazo. Me tuve que comprar pijamas que se abrocharan por delante porque no podía subir los brazos. La primera parte de la enfermedad tenía que llevar sujetadores deportivos y vestirme para ir a la tele. Era tremendo porque se veía todo. Luego, durante la radioterapia, yo recuerdo que salí del Corte Inglés llorando porque los sujetadores que había sin aro y de algodón eran de mi abuela. Y este verano pasado en Nueva York, y además lo puse en un tuit que se hizo viral, fui la mujer más feliz del mundo porque en Victoria's Secret pude comprar sujetadores de algodón sin aro que no parecían de mi abuela, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, por favor, o sea, ¿cómo es posible que yo en Valencia no haya sido capaz de encontrar una mujer de 40 años? Eso genera un impacto. Y luego, dado que conté la enfermedad, me llamó un empresario muy influyente de esta comunidad para contarme que tenía también cáncer y que estaba muy impactado porque le habían dicho, hombre, no te vas a morir por el cáncer de próstata, pero él me decía, pero yo llevo pañal. Y eso me produce un impacto y no sé cuánto tiempo voy a llevar el pañal. Y él no había encontrado ese proceso de humanización en el servicio médico que le atendía, ¿no? Y, en fin, por mi parte no tengo nada más que decir, solo que me parecía... bueno, y otra cosa más, para las mujeres también de cáncer de mama que conozcáis, tampoco te puedes lavar el pelo, sobre todo si lo tienes largo, porque no te puedes desenredar y no, eso que parece un acto... Y yo decidí ir a la peluquería, como se dice, els diners i els collons per les ocasions, y yo me quería mirar en el espejo y verme bien. Y entonces, al segundo día de llegar a casa, después de la operación, me levanté, me vi horrible y dije, se ha acabado, voy a la peluquería y me lavo el pelo ahora mismo. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de los ponentes que quedan. Sí. Bueno, te lo paso. Bueno, primero felicitar a los ponentes y, bueno, aparte de las ponencias, las experiencias personales siempre, desde luego, nos hacen a todos más cercanos, ¿no? Y la pregunta es para Cristina porque ha hablado de los 3 objetivos, ¿no? Pero hay un cuarto objetivo que ha señalado ya que tiene que ver con algo que no ha salido aquí, ¿no? Porque hemos hablado de la humanización hacia los pacientes, pero hay un aspecto también que es la humanización hacia los profesionales sanitarios, ¿no? Y cómo el sistema nos cuida o no nos cuida, ¿no? Porque efectivamente si nosotros no estamos bien, pues tampoco es fácil trasladar a los demás esa humanización. Y yo creo que también es relevante, y siendo tú directora médica, ¿no? También esa aproximación que yo creo que también tenemos que hacer las organizaciones, y es que tenemos que cuidar a aquellos que cuidan, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos. O sea, muchas veces, pero ya no solo la organización nos tiene que cuidar, sino nosotros muchas veces como médicos no nos cuidamos. Porque yo me acuerdo, la fase mala, yo estaba en un teniente, la ventaja de ir a un teniente es que tienes 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta para llorar. Entonces ya cuando llegas a casa llegas llorada y cuando llegas al trabajo también. Pero es verdad que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos un esfuerzo como que no nos permitimos ser débiles y eso es un fallo por nuestra parte. Y la organización tampoco nos cuida de una manera especial. Tú lo estás contando, que nadie te dijo, se dio cuenta de tus dificultades o darte media hora más para llegar o que entendieran que te costaba todo un poco más. No, normalmente se entiende cuando, como médico o como enfermero, o como tú vas a trabajar, ya estás bien y tienes que trabajar a tope. Y no, eso es algo que deberíamos mejorarlo mucho. Que es una, y ya dejo el micro, es una reflexión que la Clínica Mayo también está haciendo, ¿no? Es decir, que no es que sea una cosa para hacer o no, sino tiene que ver también con el modelo afectivo-efectivo, es decir, que
al final tenemos que poner estrategias para cuidar a los profesionales, aparte de los pacientes, porque es que si nosotros no estamos bien y nos cuidamos nosotros y no vemos el burnout y vemos tanta gente que está quemada en el sistema y que cada vez, desgraciadamente, pues la N parece que va en aumento, pues difícilmente, no estando bien, podemos cuidar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que interiorizar también dentro de las organizaciones que igual que trabajamos en la medida de lo posible o la humanización hacia los pacientes, hay que trabajar las estructuras también de humanización hacia los profesionales, ¿no? Bueno, primero felicitar a los ponentes. Realmente sí que hay humanidad, no solo por las experiencias personales. Y como yo tuve que improvisar mi ponencia porque me olvidé el pen y bueno, me olvidé todo y bueno, salió como salió, lo que pude acordarme. Y me hizo ahora recordar, José Luis, que una de las cosas que sí traía prevista en la ponencia era que incluso muchas veces dentro de ese sistema, dentro de la burocracia, en el sistema sanitario, cuando el paciente recrimina al profesional, pues tú tienes que ir a una valoración para una incapacidad o para una discapacidad, necesitas un informe, que ese informe va a ser el que tú tengas recursos o no económicos para seguir adelante, pues se demora muchísimo. Y el especialista te dice, es que tengo muchísimo trabajo, es que no doy abasto, tardará 2 meses o 3 meses. Y tú finalmente eres víctima de ese sistema. Pero es que pero también entiendes, un poco a raíz de lo que decía él, que el profesional que te está cuidando a ti no está siendo cuidado. Entonces, bueno, es un poco complicado. La pescadilla que se muerde la cola. Es la pescadilla, claro, entrar en el sistema y después felicitaros a vosotros al menos porque en la definición de salud de la OMS, que también la salud también está no solo física, sino también la parte social, tú lo has visto también, ¿no? Y ahora con el ejemplo que ha dicho Pilar, y ese ejemplo que estás diciendo tú, a lo mejor en su caso, pues tu empresa supongo que te ha dado todo tipo de facilidades, muchas veces en otras empresas, ¿no? Entonces, un informe médico sé que redundo probablemente como paciente y como profesional jurídico, ¿no? Pero a lo mejor un paciente con un informe en el que simplemente el especialista diga, pues dispone por sus limitaciones, necesitaría disponer por las mañanas con más tiempo para poder llegar a su punto de trabajo, lo que antes le decía a Guillermo, lo cual me ha alegrado, me decía, yo he tardado mucho tiempo en saber hacer un informe. No se trata de faltar a la verdad, simplemente se trata de conciliar esos dos intereses en pro del paciente. Pero bueno, enhorabuena a todos. Gracias. ¿Hay otra pregunta más al fondo? Hola, mi nombre es Antonio y soy paciente de mieloma múltiple. Yo pienso que todos los pacientes que estamos aquí estamos de acuerdo absolutamente en todo lo que ustedes han dicho. Absolutamente en todo. El tema de la humanización es un tema que está más relacionado casi con la buena o mala educación de las personas que con otra cosa. Pero yo es que creo que al final todo es un problema de presupuesto. No hay presupuesto para investigar más, no hay presupuesto para dotar de medios a los hospitales, no hay presupuesto. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho que la directora territorial de la Consellería de Sanidad, que ha intervenido, me parece que en segundo lugar, que hubiera estado aquí, porque ¿alguien de los que está aquí no está de acuerdo en algo de lo que ustedes hayan dicho? Yo creo que nadie. A mí me gustaría que Janssen investigase más, pero claro, Janssen pues tiene que, de alguna manera, invertir y obtener un retorno por lo que invierte. Y seguro que tienen medicamentos, pero que no están protocolizados. Y seguro que la farmacia, pues los sanitarios, los
¿cómo se llama, Che? Bueno, es un problema de falta de presupuesto. Y al final es la administración. Yo, que asisto a estas reuniones con cierta frecuencia, siempre que puedo, pues hay un punto que me voy arriba y digo, ostras, qué bien. Pero luego salgo, me voy a mi casa y digo, vamos a ver, yo mañana tengo consulta con mi médico, con mi hematólogo. Y digo, bueno, ¿y qué? ¿Le voy a decir toda la reunión que tuve ayer? ¿Y cómo ponemos esto en práctica, doctor? Me va a decir, no lo sé, no tengo presupuesto. Esto es lo que seguramente me va a decir. Y es cruel, pero es que es cierto. ¿Piensan ustedes lo mismo? Yo creo que no es solo falta de presupuesto. Es verdad que estamos en crisis, seguimos en crisis, pero yo creo que muchas veces también el problema es el derroche. Es decir, hay unos cuadros que son de pirámides invertidas, que es que gente con muy poca patología gastan la mayor parte del presupuesto. Y gente que tiene enfermedades graves o necesidades graves, como el presupuesto es limitado, no puede acceder. Entonces, creo que aparte de que sea un problema de presupuesto, es un problema también de educación de todos. O sea, creo que todos tenemos que entender que si vamos al médico a urgencias cada vez que tenemos mocos, que hay mucha gente que va, aunque estemos esperando 4 horas, eso cuesta X dinero, de la atención del profesional, de las pruebas que se hacen. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar todos un poco la manera de ver la sanidad, a pesar de que haya falta de presupuesto. Y luego se ha tenido que ir la directora territorial, pero tenemos una representante de consellería que sí que se ha quedado. Hombre, estupendo. A ver si el mensaje llega a donde No, tenga ya he que hablado llegar. también. Estupendo, estupendo. Pero que yo creo que es un poco también que todos tenemos que entonar un poquito el mea culpa de... Son limitados. Ojalá tuviéramos más y ojalá estuviéramos en época de vacas gordas, pero la verdad es que no es así. Vale, gracias. Pero gracias. Yo creo que Cristina ha dicho algo que es muy importante y es que nada es gratis. Es decir, que cuando uno abusa sin querer, pues al final efectivamente no hay maquinitas de hacer dinero por las noches y los recursos, por mucho que pongas en el sistema, pues son limitados, ¿no? Yo he anotado algunas frases, si os parece, para ya concluir la jornada. Y era, yo ya acepto que no me voy a curar, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. No basta con ser un buen médico, hay que ser un médico bueno. Lo afectivo es efectivo. Que hay que pasar de ser pintado a ser pintor. Y ya, por último, como ha dicho Cristina al final, se trata de escuchar, comprender y compartir. Y con esto yo, por mi parte, agradeceros a todos la paciencia. Agradecer a Sleuval que haya contado conmigo, también a Guillermo, porque bueno, Guillermo sabe que yo le tengo mucho afecto y mucha admiración, porque me ha demostrado que pone gran dosis de humanización en su trabajo, y de hecho yo le decía, ojalá tú supieras de cáncer de mama, cuando yo estaba en el túnel. Y en fin, nada, sin más, ya yo supongo que para el año que viene, más y mejor. Gracias a todos.